chicos y buen día, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien. Y estamos en el estudio de la ley y los profetas semanalmente, como bien lo dice la Escritura en Hechos 15, como también da testimonio Pablo, como también da testimonio nuestro Señor Yeshua. Seguimos perseverando y hoy la porción que nos toca toma el nombre de Shmini, significa octavo. Esta porción está ubicada dentro de los capítulos de Levítico del 9:1 al 11:47. Es la tercera porción del libro de Levítico. Hoy es 17 de Aviv u 11 de abril. Y desearles a todos, como pueden ver aquí, una feliz fiesta de panes sin levadura. Espero que todos nos estemos deleitando en el cumplimiento del mandamiento. Es muy gratificante ver cómo Dios ha hecho distinción con nosotros y pues nos ha permitido entender un poco más de cómo fue su muerte, cómo fueron los detalles que sucedió ese día. Memorial de la muerte de Yeshua, ¿sí? Su sacrificio fue realizado, consumado y la victoria fue puesta en nuestras manos. Y también conmemoramos, como no, la salida de nuestros padres de Egipto, ¿sí? ¿Qué vimos en la parasha anterior? Se llamaba Zav. Vimos específicamente la ofrenda o Corbán de Hashem, que era aquella por los errores de los cuales no teníamos conciencia que estábamos realizando. Es decir, entre comillas, los errores de buena fe. ¿Sí? También vimos el sacrificio de Pesach y el de Yom Kippur, porque se planteó la siguiente pregunta: si el pueblo venía haciendo sacrificios paulatinamente todos los días, ¿cuál era la necesidad de hacer un sacrificio general en Yom Kippur? Y vimos que el de Pesaj, como decía en Isaías 53, versículo 10, que el sacrificio de Yeshua, de nuestro Mesías, sería, decía, cuando él ponga su garganta por Hashem, por la culpa, ¿sí? Esto sin querer decir que los otros sacrificios no están cubiertos, pero específicamente él se centró en uno. Vamos a estar desarrollando esa idea hoy un poco más. Entonces decíamos que el sacrificio de Pesaj iba a ser la habilitación para que nosotros seamos compatibles con la santidad, para que recibamos su presencia en nosotros y podamos atravesar el mundo, podamos peregrinar en el mundo de la manera como conviene y agradando a Dios. Y el de Yom Kippur vimos que tenía una proyección hacia el futuro, una proyección de dejar de pecar definitivamente. Y es lo que va a pasar en ese día. Nuestros cuerpos van a ser transformados y nuestra carne, aunque hayamos alcanzado el nivel más alto, esta carne sigue albergando necesidades corpóreas, físicas, y en ese día, pues, nuestros cuerpos, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Sí, también vimos que en Levítico 8 aparecía la expresión sacerdote Mashiach, traducido en nuestras Biblias como el sacerdote ungido. Entonces, ¿qué nos daba a notar esto? Que aquel o aquella persona que sería instituida como sumo sacerdote era aquel sobre quien reposaba la unción permanentemente. Y viceversa, aquel sobre quien reposaba la unción permanentemente podía ejercer las labores de sumo sacerdote. Y eso nos llevó a la cita de Malaquías 3, donde decía que preparaba un mensajero, un enviado para el rostro de Dios, ¿sí? Porque él iba a venir súbitamente. Y este enviado o este mensajero iba a preparar el camino para el enviado del pacto. Entonces, gracias a la revelación del Evangelio, gracias a que nuestro Señor Yeshua dio testimonio de eso, sabemos ahora que el enviado es Juan el Bautista, y Joel es el Elías que ha de venir. Y el enviado del pacto, pues, por supuesto, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Lo vemos en la cena,
previa a su sacrificio, previa a Pesaj, que dijo, esta es la copa del nuevo pacto, y pues en él vino a renovarse el pacto, ¿sí? Y esto, una vez que él completó su sacrificio, vimos que él se convirtió en nuestro sumo sacerdote perfecto, un sumo sacerdote sin mancha, un sumo sacerdote que permanentemente iba a estar poniéndonos presentables delante de Dios, sí, este es el término, para que su presencia esté permanentemente en nosotros e intercediendo por nuestros pecados permanentemente, como lo dice la palabra, que si pecáramos tenemos abogado para con el cielo, a Jesucristo el justo, ¿sí? Entonces eso vimos en la parasha anterior. Esto una pequeña remembranza para que tengamos algunos conceptos previo a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esta es una imagen, como vieron en la página, hermanos, quizá publicamos que Yeshua justamente había resucitado en un día de reposo y no en un domingo, como se cree comúnmente. Bueno, esta imagen la vamos a estudiar al último, ¿sí? Es un pequeño diseño que hice para que podamos ilustrar que aquí está la muerte a la hora novena, el transcurso de los 3 días y las 3 noches y la resurrección al final del día de reposo, pero en el día de reposo. Sí, vamos a verla luego, si es que nos da tiempo, si es que el Señor así lo desea. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico 9:1. Estamos ahí. Levítico 9:1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, bueno, ¿por qué se llama Shmini? Justamente por esto, porque aquí aparece la palabra octavo. Entonces, como ya vamos viendo, las parashá toman el nombre de la primera parte. Segundo punto importante. En el día octavo, con respecto a que, dice Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, con respecto a qué fue ese día octavo. Justamente hablábamos que, aparte de todos los sacrificios que son por el pecado, de paz, existe uno especial que es para Aarón y sus hijos, cuando son consagrados como somos sacerdotes, es decir, Aarón moría, venía su hijo y repetía este procedimiento y así por sus generaciones. Entonces se llamaba Miluim, que aparece ahí en nuestras Biblias como sacrificio de consagración. El octavo día, con respecto a qué, vamos a leerlo en Levítico 8:33. ¿Sí? Dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Y vimos que la palabra consagraciones había que entenderla un poquito más. Había que, digamos así, descifrarla, porque queda muy suelto el consagraciones. Entonces dice, porque por 7 días seréis consagrados. ¿Qué pasaba entonces cuando Aarón y sus hijos ofrecían este sacrificio que se llamaba Miluim o de consagración, como está aquí traducido? Ellos se encerraban en el tabernáculo y la palabra consagrados viene de malé, que significa llenar o ser llenado. ¿Sí? Es la misma que aparece aquí arriba. Los días de vuestras llenuras. Entonces se debería leer de mejor manera. De la puerta al tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras llenuras, o el día de que sean llenados, porque por 7 días Él llenará sus manos. ¿Por qué decimos manos? Aquí en la versión que tenemos no han traducido la palabra manos.
Entonces, para ver que no nos estamos inventando nada, si vamos al texto hebreo, efectivamente, esta última palabrita de aquí, que dice mano, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestras super diapositivas, tenemos así, Levítico 8, versículo 33. Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el periodo de vuestra llenura, porque por 7 días llenará sus manos. Y un principio muy bonito, que lo mencionábamos en la anterior semana, era que nadie podía dar de lo que no tenía. Nosotros no podemos hablar de Dios, no podríamos hablar de Dios si es que primero Él no viviera y residiera en nosotros permanentemente, porque no habríamos tenido esa experiencia. Entonces lo mismo pasaba con Aarón en la antigüedad. Él no podía oficiar como sumo sacerdote si primero no era llenado por 7 días de Dios dentro del tabernáculo, Aarón y sus hijos. Entonces nadie puede dar de lo que no tiene y de ahí sale el término llenará sus manos o de vuestra llenura. ¿Llenura de qué? Pues precisamente de la presencia de Dios. Entonces es en este contexto en que en el versículo 1 de Levítico 9 dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, es decir, el día octavo con respecto al procedimiento de él consagrarse, ¿sí? Ahora, como bien sabemos, el número 7 en la Biblia es un número muy concurrido, extremadamente concurrido. Y de ahí se despliega también, por supuesto, el octavo día. No, no fue por acomodar y tiene un sentido especial que diga el octavo día. El séptimo día, o el número 7, se refiere a todas las cosas que tienen que transcurrir en este mundo. En 7 días Dios hizo a la tierra aquí, a este mundo donde habitamos. Entonces el número 7 nos indica todas las cosas que tienen que dar lugar en este periodo de existencia. Por eso son 7 días de tabernáculos y al octavo día es el reposo. ¿Y qué es este número 8 o indicador de qué es? Es precisamente indicador de la eternidad. Después de tabernáculos, que es la última cita profética, después de que transcurren esos 7 días, entendemos que ya todo será cumplido. Todo con punto y coma, ya no faltará nada más por cumplir. Entonces, por eso dice, y al octavo día habrá reposo. Ese octavo día representa que ya estaremos habitando en la eternidad con Dios, mientras que en el séptimo día, hasta el séptimo día terminarán de cumplirse todas las cosas que tienen que pasar en este mundo. El octavo día será la eternidad. Entonces aquí nos dice que en ese día octavo ya vamos a ver qué pasó. Levítico, vamos al capítulo 9 y vamos a leer hasta el versículo 4. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante del Señor. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante del Señor y una ofrenda amasada con aceite porque el Señor se aparecerá hoy a vosotros. En este día octavo, que coincidencialmente, entre comillas, evoca a la eternidad, iba a ser el día en que el Señor se iba a hacer visible delante de todos. ¿Sí? Entonces, resumamos qué nomás tenemos hasta ahora. Para Aarón y para sus hijos estaba un becerro para Hatat, que era el pecado, la ofrenda por el pecado con conocimiento.
un carnero para holocausto a propósito de reconciliarse. Y en cambio, para los hijos de Israel, tenemos un macho cabrío por el pecado y un becerro y un cordero para holocausto. Si ven cómo está como que contrario. También nos dice que se ofrecerá un toro y un carnero como sacrificio de paces o shlamim y una minjá, que era esta ofrenda vegetal de olor grato. ¿Y todo esto con qué objetivo? ¿Por qué tantos sacrificios y por qué en el día octavo? En este día octavo que evoca la eternidad, Dios se iba a hacer visible en ese momento histórico, en el día octavo que evocaba la eternidad. Entonces, ¿qué inferimos hasta aquí? Justamente lo que decimos. En el octavo día, la eternidad, Dios se mostraría. También vemos que para que Dios se pueda hacer visible delante de Israel y de Aarón y sus hijos, había que tener la muerte de una víctima. Y esto entonces a qué nos apunta, que para que nosotros vivamos en armonía con Dios, podamos estar cercanos a Él, que Él pueda habitar en nosotros, la necesariedad de que el Mesías muriera. Y justamente lo que vimos la anterior semana, no me recuerdo muy bien, Camino en Maús. Señor Yeshua, Camino en Maús, explicó pasando por todo Moisés y los profetas, por qué era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Entonces aquí vemos una vez más. El cuerpo de Dios se había fragmentado en cada uno de esos sacrificios para que Dios se pueda hacer visible. Otro punto importante. Aarón y sus hijos pasaron 7 días encerrado y a pesar de estar 7 días encerrado, apenas salió, era necesario un sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿qué pecado puede cometer Aarón dentro del tabernáculo? ¿O por qué era necesario un sacrificio si estaba, digamos, en presencia de la santidad misma? ¿Qué nos está indicando esto? Que el ser humano es un pecador biológico innato. Somos, pues, pecadores biológicos innatos. No depende de que lo llevemos a acción al pecado, sino que nuestra mente tiende a la maldad, tiende a manifestar el pecado. Es innato, está en nuestro código genético. Así tal como Aarón, encerrado en el tabernáculo, salió al día octavo y necesitó un sacrificio, nosotros, me gusta mucho esta parte porque se ubica en el contexto. Y podríamos preguntarnos qué pecado podemos cometer en nuestras casas si solo hemos pasado en cuarentena, mayormente, salvo por algunas salidas. La lógica sería que nada, pues estamos guardados en nuestras casas, estamos con nuestra familia, no tendremos ningún agente agravante externo que nos venga a estar molestando. Eso sería lo lógico. Sin embargo, somos tentados en nuestras propias concupiscencias, dice la palabra. Al igual que Aarón, era una imagen de que no era, ni nosotros somos perfectos ahora, y que necesitaba algo que le termine de limpiar después de sus 7 días de encerrado, ¿sí? Y esto se completa con lo que vimos también en la anterior clase. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, es decir, Yeshua, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre.
¿sí? La palabra constituía sumos sacerdotes débiles que necesitaban primero, y como nosotros también, si hubiéramos estado en ese tiempo, dar sacrificios por los pecados primero. Entonces Aarón se llenaba primero él las manos y se limpiaba pues también del pecado para poder ministrar al pueblo, para poder acercar al pueblo a Dios. Y entonces aquí una pregunta muy importante es, volvemos a la anterior diapositiva, se hicieron todos los sacrificios, excepto uno. Y quisiera que en el chat escribieran qué sacrificio es el que está faltando. ¿Sí? Tenemos un holocausto, uno por el pecado, uno por paces y uno de olor grato. ¿Cuál es el que está faltando? De pronto, si alguien tiene la idea en el chat. Vamos a ver. Expiación. No, el de la expiación, que es el de la reconciliación, es el holocausto. Está aquí presente. Tenemos un holocausto por la reconciliación, uno por el pecado, uno por las paces y otro dolor grato. Es uno que vimos al principio, rememoramos en el resumen anterior. ¿Nadie se acuerda? Esperamos unos 10 segundos más. ¿Qué sacrificio era el que faltaba? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Muy bien, aquí va la respuesta. Faltó un corbán o un sacrificio por Hasham o por la culpa. Un sacrificio de esos por los pecados involuntarios. Por eso es que no se tenían conocimiento. A ver, tenemos algo en el chat. Sí, la Susi le atinó al último, pero bien, precisamente ese es el que faltaba. ¿Y por qué faltaba? ¿Será que se les olvidó? ¿Por qué Dios no pidió ese sacrificio? Vamos a verlo a continuación. Sí, una curiosidad muy importante. Se hizo sacrificio por todo ese día, pero no por ese pecado. A ver, pasó algo con la pantalla. Estamos aquí. Listo. Muy bien. Entonces decimos que faltó un corbán por Hasham. Levítico, seguimos hasta, volvemos a abrir. Levítico 9. Vamos al versículo 23. Entonces, precisamente después de que se realizan todos estos sacrificios, se los presenta delante del altar, tanto por Israel y como por la casa de Aarón, sucede esto. Versículo 9, capítulo 9, versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. No olvidemos que el objetivo de estos sacrificios era poder ver a Dios, poder estar aptos para verle. Y salió fuego delante del Señor, y la palabra que aparece aquí textualmente es ajal, que significa comer.
Entonces salió fuego de delante del Señor y comió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sus rostros. Entonces, vemos por aquí. Apareció con su gloria y con su fuego se comió todo. Esto, por supuesto, en una manera literal. No vamos a decir que Dios se sentó a la mesa a comer los sacrificios como nosotros lo haríamos. No, pero la palabra que sí aparece ahí es comer. ¿Sí? De una sola con su fuego se consumió todos esos sacrificios. ¿Qué apuntaba esto? Al futuro o a la eternidad. Que en un momento, con su sacrificio en Pesaj, en un solo momento, en la muerte en la cruz, nos reconciliaría y perdonaría nuestros pecados con conocimiento para siempre. En un solo momento y para siempre. Y si ya ha pasado este primer punto, ¿por qué seguimos sintiendo culpa? Es precisamente por este Korban Hashem, que si Dios también nos hubiera, hubiera culminado esto, o lo hubiera dejado así tal como estuvo aquí en Levítico 9 más claro, seríamos unos sinvergüenzas, porque nos equivocaríamos y no tendríamos el menor reparo de enmendar esos errores. Es decir, nuestros errores ocultos saldrían a la luz y no tendríamos el menor reparo en rectificarlos. Entonces, Dios nos reconcilió una vez con Dios, Yeshua nos reconcilió una vez con Dios para siempre. Listo. Nos perdonó nuestros pecados con conocimiento, sabiendas, como lo vemos aquí, se comió todo eso. Pero ese sacrificio de Pesaj que vino a ser el Hasham es el que sigue intercediendo por nosotros por esos errores involuntarios. Porque aún no somos perfectos. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 10:25 para aclarar más esta idea. Hebreos 10:25. 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, no como que si me gloriare de esto, pero ¿cómo son nuestros pecados ahora? Involuntarios. Es decir, proceden de la ignorancia, digamos. Así nos ve Dios, y lo hablamos la siguiente clase. No nos ve como practicantes del pecado, sino nos ve como quien cometemos errores porque no sabíamos. Y lo vimos en Hechos 3:17. Porque Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, los ha perdonado. Pero arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, una vez que nuestros pecados ocultos, nuestros errores ocultos, aquellos que hablan el Salmo 19, ¿quién me librará de los errores ocultos? Nos son revelados, debemos arrepentirnos rápidamente para no caer en esta categoría, el pecado voluntario. ¿Sí? Porque ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ya conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa cuando empezamos a pecar voluntariamente, porque Dios nunca va a dejar que volvamos al pecado. Más abajo dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones,
fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, aquí está. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, puesto en esta versión, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica la palabra? ¿Que nos vamos a seguir equivocando? Sí, elementalmente. Nos seguimos equivocando en tanto vivamos en este cuerpo carnal. Y Dios está consciente de eso. Por eso hay un sacrificio de Hashem que intercede continuamente por nuestras culpas y nos da a nosotros ese discernimiento para saber que hicimos mal. Pero ¿cuál es nuestro deber entonces? ¿Quedarnos en esa ignorancia y perseverar en el error? No, claro que no. Pedir a Dios que nos ilumine con su rostro para que esos errores ocultos o esos errores involuntarios que van como por inercia en nuestro cuerpo sigan siendo perfeccionados en él. No estamos hablando de que un día para el otro ya se cumpla toda la ley al pie de la letra. Esto es gradual y es un proceso. Si me caigo, bueno, pues a iniciar de nuevo si es que la gracia de Dios lo permite y no me manda a llamar. Pero no tenemos que quedarnos en esa caída. No llegar al grado de iniquidad, de empezar a ocultar el pecado. Sino, pues rápidamente pedir perdón y levantarnos. 7 veces cae el justo y aún vuelve a levantarse. Eso es muy importante porque no dice ni una vez cae el justo, el justificado. Entonces, esto es un proceso de ir creciendo y esto es la razón por la que en ese momento, o esto estaba apuntando en ese momento cuando no se ofreció sacrificio por la culpa. Por eso hoy bien dice, mas si pecaremos, abogado tenemos para con el cielo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos sido reconciliados y nuestros pecados con conocimiento voluntarios han sido perdonados, aún nos seguimos equivocando a los ojos de Dios involuntariamente. Y sí, nosotros también. En algunas cosas que ya sabemos que están mal, pues tenemos la necesidad, como vimos biológica, de ir a esos mismos lugares. Pero Dios nos sigue perfeccionando, nos sigue lavando. Y precisamente estamos en una fiesta de panes sin levadura para sacar esa hipocresía, para que cada día esos errores involuntarios sean menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra conciencia? ¿Qué debemos entender ahora? Que Dios está intercediendo por esos errores ocultos y nuestro deber es pedir que sean revelados por esas cosas que ni nos damos cuenta y no decir Dios ya me perdonó y ya pues vivir en la ignorancia, sino todos los días de examinarnos. Examina, oh Dios, mi corazón y mira si en mi camino hay iniquidad. Todos los días, permanentemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pedir por la revelación de los errores que nos son ocultos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Si alguien tiene una pregunta hasta aquí, lo puede realizar con toda confianza. Antes de pasar al siguiente tema. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Todo está claro? Espero que sí. Espero que sí, porque bueno, el chiste no es solo sentarme a hablar y que nadie me entienda nada, sino mi mayor anhelo es que todos seamos edificados en la piedra angular. Y si alguien tiene una duda, con toda confianza. ¿Sí? Entonces vamos al siguiente episodio o el siguiente acontecimiento que sucede en esta parashá. Es en Levítico 10. Presentando fuego extraño, puesto el título. ¿Qué implica?
cómo no caer en este pecado y cómo actuar conforme a la palabra en 2 Corintios 5, cuando nos exhorta que seamos ministros competentes. ¿Qué es ese fuego extraño? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Vamos a leer en nuestras Biblias. Levítico 10. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es esto del fuego extraño. El sistema de funcionamiento del tabernáculo en ese entonces se manejaba con una única fuente de energía, por así decirlo. Es decir, solo había únicamente uno y solo un fuego, una fuente de calor que podía prender las velas de la menorá y que consumía los sacrificios. De igual manera, solo había una manera de presentar el incienso. Era una receta que estaba entre los sacerdotes y aquellos que se enlistaban. Solo había una manera de hacer el incienso. Y este fuego, del que hablamos, provenía del cielo. Es decir, era la manifestación de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, directamente el que consumía los sacrificios. Hermanos, voy a silenciar a alguien que está por ahí. Sí, ya. Entonces, ¿qué representaría el fuego extraño? Evidentemente sería todo aquel fuego que no provenga del cielo, pero en un sentido más profundo. Son aquellas expresiones. Gracias por acompañarnos a este tercer estudio. A ver, vamos a silenciar de nuevo. Hermanos, alguien está con el micrófono encendido, si nos puede ayudar silenciando, por favor. Bueno, ahí estamos. ¿No? Sí, ¿no? Sale que ya están todos silenciados, pero pues sigue saliendo. Este de aquí es. Ya. Ahí sí. Ya. Estoy retomando el argumento. El fuego extraño, evidentemente, sería todo aquel fuego que no proviene del cielo. Pero más al fondo son todas aquellas intenciones que por muy nobles que parezcan, no podrán reemplazar el mishpat. ¿Qué era el mishpat? Era el correcto procedimiento de cumplir los mandamientos. Y poníamos el ejemplo del Shabbat. Yo no puedo guardar el Shabbat a mi manera o como yo creo en el día que es. Hay un día y hay un procedimiento, el cual se lo realiza en ese día que esté estipulado por la palabra. ¿Sí? Entonces, yo no puedo acercarme a Dios a mi manera. Es como y cuando Dios dice. Es en esos términos y en esas condiciones. No hay obra humana que complete lo que Dios ha dispuesto. Es decir, los hijos de Aarón no podían mejorar ese fuego del cielo, por más buena intención que tuvieran. Pongámoslo en el plano de que dijeron, no quiero gastar el fuego del Señor, voy a llevar mi propio fuego y el incienso que quede sobrando para otro momento más importante. Llevemos nuestro propio incienso. No hay obra humana que complete lo que Dios ha dispuesto. No se puede mejorar a la palabra de Dios con nuestras intenciones, por muy nobles que parezcan. Si se sale del procedimiento de la Biblia,
es fuego extraño. No hay manera de acercarme a Dios por mi propia cuenta. Es decir, no se puede decir yo creo en Dios, pero a mi manera. No puedo gloriarme de que estoy rebasando el mandamiento o que lo estoy mejorando con mis propios términos, condiciones, porque entonces nos creemos más justos y más inteligentes que Dios. ¿Sí? Y es por esto que el judaísmo no puede determinar quién es el Mesías. Es decir, ellos no pueden esperar a que les parezca adecuado para decir, ah, sí, sí es el Mesías, porque cumple con nuestros términos y condiciones. Las cosas no funcionan así. Eso es fuego extraño. El Mesías fue en ese momento quien Dios quiso y como Dios quiso. Y así se presentó y así tiene que ser. Entonces, Él no va a cambiar para que los judíos se sientan satisfechos. Los judíos van a ser desvelados para poder entender la gloria del Mesías, de Yeshua. ¿Sí? Entonces, ahora, en nuestro plano, por ejemplo, no sé, no se necesitan de luces y humo en la alabanza para que sea agradable a Dios, porque Él no ha dispuesto eso en su palabra. Y pueden decir, ah, es que antes no había luces, o es que solo hace que se vea más bonito, ¿qué hay de malo? Pues todo de malo, hermanos. Solo hay una manera de presentarse a Dios, y esa es su palabra. Nosotros tenemos que encargarnos de enmarcarnos en eso, de medir nuestra vida con los límites que están previamente establecidos, no poner nuestros propios límites. ¿Sí? No considerar cuándo un mandamiento es suficiente y cuándo otro es mucho para mí. Los mandamientos son los mandamientos y Dios nos va dando la competencia para que los cumplamos. Una cosa es la actitud de Señor, no puedo, enséñame y dame fuerzas para poder cumplir, poder guardar el día de reposo. Y otra decir, no, el día de reposo, el sábado es muy difícil, yo guardo el domingo. A la final todos los días son del Señor. Eso también es fuego extraño. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Cambió de día el sábado al domingo, me parece que una de las razones fue porque se le hacía más fácil a la gente. ¿Sí? Entonces, no es así. No podemos acomodar la palabra a nuestra vida. Es del revés. ¿Sí? Cuidémonos de presentar fuego extraño y vamos a ver qué les pasó por presentar ese fuego extraño a Nadab y Abiú. Y salió fuego de delante de Hashem y los quemó y murieron delante de Hashem. Es decir, se derramó sobre ellos el juicio. Y nadie puede soportar sobre sí el juicio de Dios y vivir. Nos dice Salmo 130. Si tomares en cuenta, Señor, los pecados, ¿quién podría mantenerse de pie delante de ti? Porque no quisiera que se malinterprete y que pareciera que esté hablando como que si nunca pecare o que estoy flotando. No, pues evidentemente todos somos pecadores y si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso, dice la palabra. Entonces, si fuera por nosotros mismos, si nos acercáramos con ese fuego extraño y Dios fuera tan implacable, moriríamos al instante si no hubiera ningún sacrificio que interceda por nosotros. Entonces, nadie podría soportar este fuego del cielo y vivir para contarlo. Nadie podía presentarse ante Dios por sí mismo, por sus obras, y considerarse justo, salvo uno. Uno da testimonio en toda la palabra que sí lo puedo hacer. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2. Alguien que tuvo el juicio de Dios sobre sus lomos, sobre sus hombros, y vivió. No solamente vivió, sino que resucitó. Dice,
me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. No es que Satanás estaba en el cielo, sino que estaba opuesto a... Sí, aquí sabe. A ver. Este no es de aquí. Bueno, estamos aquí. Sí. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su contra para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: Hashem te reprenda, oh Satanás. Hashem, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón o un carbón arrebatado del incendio? ¿Sí? Entonces, ¿quién es este sumo sacerdote Josué? Y vamos a aclarar algo muy importante, para que veamos que el Mesías siempre ha estado en los profetas. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué viene del hebreo Yehoshua. ¿Sí? Yehoshua es el mismo nombre que Yeshua. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Por qué o de dónde sale esta conclusión? Si se pregunta a un judío y se le dice que si Yehoshua es el mismo nombre que Yeshua, van a decir que no, que el uno significa Josué y el otro significa Jesús. Bueno, no es así y ambos son el mismo nombre. Esto se puede demostrar bíblicamente. Vamos a abrir en Nehemías 8:17 para ver que no lo estamos inventando. Sí. Nehemías. 8:17. Dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Saben qué palabra aparece en Josué? Yeshua. Aquí en el texto hebreo se refieren a Josué como Yeshua. ¿Y por qué se da esto? Nada más y nada menos, pues en primera instancia porque Yeshua y Joshua son los mismos nombres, nada más que el uno resulta como la forma abreviada del otro. Y si vemos qué nos dice el diccionario sobre Jesús, que es del griego del nombre de Jesús, de origen hebreo, H3091, Jesús, es decir, Yehoshua, nombre de nuestro Señor y de otros tres israelitas, Jesús y Josué. Entonces, ¿por qué hacemos esta aclaración? Para ver de quién se está hablando en Nehemías 3. Entonces, ahora sabemos, vemos cuál somos sacerdote, Yeshua, cuál estaba delante del Señor, y Satanás estaba con sus pies para luchar, y dijo: Hashem, Satanás, Hashem te reprenda, personas, Hashem que escogió a Jerusalén te reprenda. No es este dicho de incendio, esa es la parte clave que queremos centrarnos. Quien ha soportado el incendio del juicio de Dios por los pecados ha sido el sumo sacerdote Yeshua, un carbón que fue arrebatado del incendio, ¿sí? Que no fue consumido, sino que se presentó ante el tribunal en el capítulo que algún día espero podamos detallarlo y escribió, ¿sí? Entonces, Zacarías 3, a veces nosotros sacerdotes fue, es lo mismo que decía sacerdote de Yeshua, sino que al español la traducción de cómo es con diferentes. Y aquí digamos, nadie puede soportar el servicio de Dios y vivir salvo uno, que nos reconcilió con Dios para siempre, Yeshua y Joshua, ¿sí? Entonces, sin dejar de decir que Yeshua es el nombre del Mesías, se puede decir de cualquiera de las dos maneras y no estamos refiriendo al mismo, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta más. ¿Está claro? Me dicen ahorita que hay problemas en el audio. Si es que alguna parte no se entendió clara, creo que fue así, confirman en el chat, por favor, para saber qué tenemos que repetir. O si se entendió también.
No se escuchó bien esta parte. Ya. Entonces decíamos, repitiendo, no sé si ahí se me escucha bien, si los hermanos me podrían confirmar. Sí, está bien, Carlitos. Ahorita sí. Gracias, Silvita. Entonces, vamos a repetir. Decíamos en Levítico 10, versículo 2, que la consecuencia de esta fue recibir directamente el fuego del cielo y consumidos. Decíamos que ningún Otra vez, Carlitos, se está cortando. Tal vez si Otra hablas un vez. poquito más despacio. Ya, listo. A ver, aquí nos sale algo. A ver. ¿Me escuchan ahí? Vamos despacio. Levítico 10, versículo 2. Decíamos que la consecuencia de presentar fuego extraño en el altar resulta en ser consumidos delante de Dios por fuego. Que si fuera por nosotros, si pudiéramos servir y estar nosotros permanentemente, la consecuencia sería que todos termináramos así. Entonces nadie puede vivir con el juicio de Dios, nadie puede contar. Decimos que somos una persona. Seguimos con el problema, Carlitos. A ver, aún hay problemas. Déjenme ver qué pasa por aquí. A ver, hermanos, no sé si ya mejoró. ¿Mejoró ahí? Sí, ahí sí, Carlitos. Ya, espero que ya no vuelva a suceder de nuevo las fallas técnicas. Me disculpo de antemano por los inconvenientes. Vale, volvemos a repetir. Nadie puede soportar sobre sí el juicio de Dios, salvo alguien. Y nos referíamos a Zacarías 3, versículo 1 al 2. Entonces, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Aquí sale Yehoshua, y vuelta vimos en Nehemías 8:17, que se refieren a Josué como Yeshua. Entonces, ¿a dónde quería llegar? Que tanto el un nombre como el otro se refieren a un solo nombre. En español se ha hecho la distinción entre Josué y Jesús, pero no, son el mismo nombre en hebreo. Entonces, cuando decimos me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, nos estamos refiriendo, por supuesto, al único y perfecto sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo un sumo sacerdote Yehoshua, hijo de Josadac, pues se menciona su genealogía. Y aquí, como ven, dice, me mostró al sumo sacerdote, hijo de quién? De nadie. Tal cual que dice la carta a los hebreos. Un sumo sacerdote que no tenía genealogía, sino que descendía de la eternidad. Entonces, vamos al versículo 2. Si no es este un carbón arrebatado del incendio, ¿de cuál incendio? Del incendio del juicio de Dios por cargar nuestros pecados. Un carbón sacado del fuego. Así tal cual fue nuestro sumo sacerdote. Aquí lo vemos. Y estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vestiduras viles, ¿por qué? Porque venía cargando con nuestros pecados. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, ¿quién pudo soportar ese juicio y vivir? Nuestro Señor y Redentor Yeshua. ¿Sí? Ahora vamos a Levítico 10, versículo 9. A ver otro de los causales de por qué hicieron eso los hijos de Aarón. Dice versículo 8. Y Hashem habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, ¿cuál fue otro de los problemas de Aarón y sus hijos? Que entraron en estado de embriaguez. Porque no diera esa recomendación si no hubiera sido así. Entraron en estado de embriaguez. Y ojo, no es que el vino esté mal,
tomar vino. Lo que está mal es el estado de embriaguez. ¿A dónde nos conduce ese estado de embriaguez? En un plano físico y biológico, a llegar a un estado sin conciencia, donde nuestros sentidos están en todo lugar menos en lo que estamos haciendo. Por eso Pablo decía, temo que vuestros sentidos sean extraviados de la perfecta fidelidad de nuestro Señor Yeshua. Entonces, este embriaguez es un estado sin conciencia. Y este vino que embriaga, ojo, vino que embriaga, representa las malas doctrinas. ¿Sí? Y como referencia he puesto Apocalipsis 17, versículo 2. Y les leo rápidamente para no estar cambiando mucho. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de la gran ramera. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Una mala doctrina. Y 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Entonces, este vino que embriaga representan las malas doctrinas en el sentido espiritual. ¿Y qué pasa con este vino que embriaga? Son todas aquellas doctrinas que hacen diluir la santidad de los mandamientos. Es decir, todas aquellas doctrinas que restan importancia al correcto procedimiento de cómo guardar un mandamiento. Ejemplo, el día de reposo. Si se dice, se conversa con alguien que sabe la escritura y se dice hay que guardar el día de reposo, no andando en nuestras propias palabras ni en nuestros propios caminos, no haciendo negocios. Si eso era antes, ahora ya descansamos en el Señor y Él cumplió todo. Hay que tener cuidado con esa doctrina porque es de esta misma doctrina, de este vino que embriaga, que nos hace estar sin conciencia de la santidad de los mandamientos. Y esto, por supuesto, a nivel global. Solo un pequeño ejemplo. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, mirad bien qué oís, dice en el Evangelio. Miren bien qué oyen, porque si nos descuidamos, en cualquier momento vamos a estar embriagados con alguna doctrina que nos haga pensar que algún mandamiento no necesita tanta santidad, y ese es el problema. ¿Sí? Y vamos a terminar en este estado de los hijos de Aarón, siendo consumidos, porque caemos en eso que dijo Hebreos 10:25, el pecado voluntario. Dios nos guarde y tenga misericordia de esto. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todo está claro? El peligro de entrar con embriaguez espiritual a la presencia del Señor. ¿No? Muy bien. Entonces, lo que importa no es la intención cuando servimos a Dios. No es nuestra intención de cómo servir a Dios, sino cómo guardamos correctamente el mandamiento. Mejor es el que hace las cosas porque debe que al que le nace. ¿Por qué? Porque al que le nace, hoy le nace y mañana no. Ahorita quiere hacer y al siguiente instante no quiere. Pero el que sabe que tiene que hacer las cosas, así no quiera, va a terminarlas haciendo. Entonces, no es, el Señor mira la intención con la que serviste, así hayas servido mal, el Señor mira la intención. O sea, si te hayas saltado el correcto procedimiento de servirle a Dios, no pasa nada. Eso también está haciendo diluir la santidad. Hay un correcto procedimiento y no es, qué chévere, es que así te nació presentarte delante de Dios y está bien. No. Vamos a ver qué pasó y qué dijo nuestro Señor Yeshua al respecto. Vamos a abrir en Mateo 21, versículos 28 al 32.
Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, señor, voy y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Sí. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y qué estaba diciendo aquí entonces? A ustedes, cuando bien quieren, les nace servir a Dios, pero al momento siguiente ya no les nace y ahí se quedó todo. En cambio, aquellos que hacen las cosas porque deben, así refuten en ese primer momento, así no les parezca, saben que no tienen otra escapatoria más que hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, escuchaba que en Israel no se mira la nobleza de los actos, ni se le magnifica aquel que hace las cosas porque le nace, sino recibe la honra el que hace las cosas porque debe, que no tiene otro sentido. Repito, porque la persona que hace las cosas porque debe, a saber que se levante desanimado, se levante feliz, tenga dinero, no tenga dinero, esté enfermo, no esté enfermo, va a terminar haciendo las cosas. El que le nace va a ser como las olas del mar, que va y viene, inconstante. Sube la marea, baja la marea. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas porque es el procedimiento de Dios y no si nos parece o si estamos de ánimo. ¿Sí? Vamos al siguiente capítulo de esta parasha. Rápidamente para terminar ya. ¿Qué podemos comer según la Biblia? Saludos a la Keilah Camino de Maús que tomé prestada la imagen. ¿Y qué podemos comer según la Biblia? Vamos a ver. Aquí he hecho un pequeño resumen de todo lo que está detallado en el capítulo 11. Los animales de la tierra son aquellos que rumian y tienen la pezuña hendida. En el agua, aquellos que tienen aletas y escamas. En insectos, alado, 4 patas y piernas para saltar. Y en los animales del aire, en las aves, no se comen las carroñeras. Esto es un breve esquema, muy general, ¿no? Básicamente es la esencia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en este capítulo? Que todo lo contrario a esto, todo lo que se salga de este procedimiento es abominación para nosotros y nos va a hacer inmundos si tocaremos el cuerpo o el cadáver o peor aún si terminamos comiendo de ellos. Todo lo que podríamos tocar, comer a estos animales, los carroñeros, cualquier insecto que, por ejemplo, la langosta insecto es el que se puede comer. Uno que no se podría comer aquí, camarones, cangrejos, conchas, porque no tiene aletas ni escama. Aquí rumian y pezuña hendida pone algunos ejemplos como el cerdo, ¿sí? Principalmente el cerdo en nuestro contexto. Entonces, comiendo todo eso nos hacemos eh, impuros. ¿Y qué es ese estado de impureza? Es un estado incompatible con la santidad. Y ahora, ¿qué dicen? No, es que antes criaban mal a los cerdos, ahora se les cría bajo los estándares de salud y calidad, se les da buena comida, se les pone las vacunas, qué sé yo, ¿sí? Pero Dios no puso estas reglas dependiendo de si tiene el parásito o no tiene el parásito, no puso estas reglas para que nos veamos esbeltos ni para que no engordemos. Hay un propósito de esto y que no puede ser cambiado, porque si se cambia, Dios estaría negando su propia esencia. Y es este de aquí. Vamos a leer en Levítico 11, 44, 45. Dice,
Después de dar todas las instrucciones, dice, no hagas abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni sean inmundos por ellos. Porque yo soy Hashem, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Hashem, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de esta dieta? No es por el parásito, no es por la salud, que por supuesto de fondo sí es eso, ¿no? Es porque Dios quiere distinguirnos del resto del mundo y hacernos santos porque Él lo es. Entonces, decir que esto ya está abolido, que ahora se puede comer todo, quiere decir que Dios está diluyendo su propia santidad, ¿sí? Entonces, de ninguna manera se puede decir que ya se puede comer todo, porque el motivo principal no era cómo criaban los cerdos antes o en qué ambiente se desarrollaban estos animales, sino el motivo principal siempre fue la santidad. Entonces, dicen, es que esa era la dieta de los judíos. No, no era la dieta de los judíos, dice que es para que de todos aquellos que ha distinguido, que ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Nosotros subimos de Egipto? Claro que sí, recordamos eso recientemente en Pascua, nos sacó de Egipto. Y nuestro deber ahora es distinguirnos también con los alimentos. Repito, porque por salud, el mundo va a decir que sí. Por el parásito que tiene el cerdo, el mundo va a decir que sí. Por la figura, el mundo va a decir que sí. Pero para Dios, el motivo, el único motivo es porque seamos santos, como Él lo es. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Y dentro de los muchos parámetros, se podría decir que esto es uno de los principales, es uno de los pilares, que si el Señor nos ha revelado, hay que seguirlo obedeciendo. ¿Sí? Entonces, muy bien, con esto terminamos el estudio de hoy. No sé si queda alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos. Si no, pues vamos a orar. Sí, sí hay una pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, oremos. Señor, Yeshua, gracias por revelarnos tu nombre. Gracias porque mediante ese nombre podemos acceder a tu presencia, uno solo dados los hombres, para que en él hallemos salvación. Gracias porque nos has guardado y has perdonado las veces que en ignorancia nos hemos presentado inadecuadamente al altar, Señor, presentando cosas que te ofenden. Pues ahora que nos has revelado, Señor, te pedimos que quites esa levadura de malicia en nosotros, que nos sigas acercando a la estatura de tu Hijo. Gracias por que todos tus mandamientos son santidad para nosotros. Al final son el bien para nosotros y no es porque nos quieras privar del mundo, sino porque tú sabes que es lo mejor para nosotros. Y no estamos en la capacidad de cuestionarte ni de discutir la santidad de tus mandamientos, Padre. Por eso te pedimos que pongas en nosotros, en nuestro corazón, tu espíritu, para que tus mandamientos no sean gravosos, sino que los hagamos complaciéndonos en ellos. No inconstantes como las olas del mar, sino firmes y unánimes en la fidelidad que has derramado sobre nosotros, Padre. Gracias por la circunstancia que está actualmente en el mundo, porque mediante ella muchos hemos alzado los ojos hacia ti con mayor denuedo, con diligencia en las cosas celestiales, como dice tu palabra, Padre. Permite también que con este conocimiento que permites se nos revele a nosotros, venga acompañado de esos dones espirituales que dice el apóstol Pablo que deseemos, Señor, para que nuestra predicación no esté basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de tu fidelidad, Padre. Haznos ministros competentes que puedan acercarse a ti en la justificación que nos
da tu sacrificio único, Padre. Muéstranos los errores ocultos, aquellos que no son esquivos aún y con los cuales te seguimos ofendiendo. Haznos consciente de esos y permítenos mejorar, Padre. El resto del Shabbat y todo el resto del día, Señor, ayúdanos a guardarlo en santidad, porque tú eres santo, Padre, y porque para eso derramaste tu presencia en nosotros. Te lo pedimos con tu nombre, Yeshua. Amén. Amén. A ver, no sé si logro captar la atención. Según el chat dice que hay 13 participantes. No sé quién nomás se puede reportar. Qué lindo verte, Susi. ¿Quién más está ahí? Sí, te oía por ahí, Silvita. Muchas gracias, Carlitos, desde luego. Raúl y Lima también, Pastor Galito. Qué lindo, Rolito Limita. Hola, Tenemos Galito, buenos días. Estamos aquí con la Pauli. Qué lindo, Patito, Pauli. Bendiciones Hola, todos. Galito, buenos días. Qué lindo escucharles. ¿Quién más? Galito, bendiciones aquí con Ambitar. Alexito, Amitar, bendiciones, lindo. Quería ver cuántos se pueden quedar un momento más en el chat. Tengo una palabra que tengo guardada en mi corazón de algunos días para los fieles. Por eso me gusta este chat. No sé, a mí sí me gusta verles. Así que sí, los que puedan visualizar, me imagino que Silvita tendrá que salir al hospital, tal vez que ya salió. Con la prudencia, a ver, los que puedan visualizar. Y, Pero tu tontera no vale, pues, hijita, tú. Vamos a la cámara del Carlito. Aquí presente, Galito, y estamos algunos también. ya.